Estamos conversando con el coordinador de los diputados del PAN, ex presidente nacional del PAN, con Ricardo Anaya, y su propuesta de que si bajó el petróleo, que baje la gasolina. Estamos revisando los precios. Se va a vender todo el año la gasolina Magna en $13.57 y la Premium en $14.38. A ver, para el ejercicio, vamos a dejarlo $13.50 y $14.50 para el ejercicio. Un peso más la Premium que la Magna. ¿Bajarla a 10 pesos? Sería bajarla muchísimo, sería bajarla 35% el caso de la Magna. Y vamos a pensar que la Premium bajara, ¿qué? ¿A 11? Yo creo que vale la pena, Ciro, voltear a ver lo que está pasando en el resto del mundo. Doy dos referencias muy concretas. En nuestras fronteras, Estados Unidos y Guatemala, en los últimos 3 meses ha bajado más o menos 20%. Ahí hay una referencia concreta de algo que está sucediendo. La otra referencia, Costa Rica, Panamá, un poco más todavía. Ahí ha bajado hasta 30% en el mismo periodo, en los últimos 3 meses. Aquí el problema, Ciro, son dos visiones francamente encontradas. Desde la discusión de la reforma fiscal, inició este debate. En el PAN lo que sosteníamos era que era una pésima idea que en este momento de dificultad económica se propusiera aumentar los impuestos, porque efectivamente en el corto plazo el gobierno recauda más, pero la realidad es que la economía se vuelve menos competitiva cuando se aumentan las cargas fiscales, hay menos inversión, por consecuencia menos empleo y eventualmente menos pago de impuestos. Reforma fiscal. Ve lo que ha pasado con la reforma fiscal del gobierno del presidente Peña Nieto. Ustedes se opusieron. Es un verdadero problema lo que está ocurriendo. El dólar por los cielos, la economía estancada, la inversión extranjera directa en picada, el índice de confianza del consumidor también cayendo. Ahora es la misma discusión, pero además es un asunto de sentido común, porque si toda esa gasolina se estuviera produciendo en México, el debate sería distinto. Más de la mitad, casi el 55% de toda la gasolina no la produce México. Se compra en Estados Unidos. Y me parece injusto que el gobierno mexicano compre un producto a 8 pesos y después lo revenda aquí en el país a casi 14 pesos. Digo, en otro tipo de bienes y servicios estaríamos hablando hasta de algo indebido. Me parece que es verdaderamente injusto. Lo que se debe hacer es, efectivamente, esto tiene que ocurrir de manera gradual. Estamos haciendo un planteamiento responsable. El llamado es a que se abra el debate, pero me parece que ahí están los elementos. ¿Cómo explicar que el petróleo haya bajado de junio a la fecha a menos de la mitad y que la gasolina no solo no baje, sino que siga aumentando a partir del aumento que se dio a principios de año, Ciro? Pues es un buen tema, pero con todo respeto, Ricardo, creo que no van a tener mucha suerte. Bueno, se tendrá que hacer cargo. Suerte por el discurso del gobierno. El gobierno necesita recursos y no los va a dejar de obtener bajando el precio de la gasolina. Bueno, es nuestra obligación insistir en aquello que primero nos convence y segundo, creemos que es bueno para el país, porque una contrarreforma fiscal que llevamos pidiéndolo meses, regresar el IVA, el impuesto sobre la renta, a las tasas menores que tenía antes, una disminución en el precio de la gasolina, sería un buen mensaje, incrementaría el consumo, nos haría más competitivos, nos haría más atractivos a la inversión productiva y en última instancia se generarían más empleos y la gente tendría más dinero en el bolsillo. Pues convénzalos. Convence a Luis Videgaray. Ese es nuestro Convence trabajo. al presidente Peña Nieto. Y claro, que cada quien se haga cargo de su posición, porque nosotros cumplimos con hacer un planteamiento serio, responsable, y el gobierno en última instancia se tendrá que hacer cargo de su decisión. Y si el propaganda electoral del PAN, si lo que el gobierno le quiere decir a los ciudadanos es: yo compro la gasolina en Estados Unidos a 8 pesos y después te la vendo a ti a 14 y me parece lo correcto, pues que el gobierno sostenga esa posición frente a la gente. Como se está vendiendo Premium. Bueno, vamos a ver qué suerte tiene esta propuesta. Si baja el petróleo, que baje la gasolina, que dio a conocer ayer el PAN a través de Ricardo Anaya. Vamos a ver cómo les va. ¿Qué pasó, antes de terminar, Ricardo, qué pasó con la Ley General de Agua? ¿Por qué esta reversa? Muy simple, se asustó la fracción del PRI y por lo visto también la del PAN. No, Ciro, se asustaron ante la movilización y la presión. No iban a privatizar el agua. Exactamente. Entonces, a ver, ese es el punto. Se asustaron. Mira, Ciro, la sabiduría popular va construyendo dichos que recogen la propia sabiduría. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Uy, pero con ese criterio no nos... Déjame decirte, si de por sí cuesta un trabajo moverse en este país. En el caso de la ley del agua, en esta reforma que implica una nueva ley,
no había absolutamente ningún intento privatizador. Se empezó a generar enorme inquietud, no solamente entre grupos sociales, también algunos grupos académicos en la propia UNAM. La posición del PAN fue: no hay ninguna necesidad de sacar esto de manera atropellada. Lo conveniente es abrir un espacio de diálogo, escuchar a las voces, escuchar a los especialistas, escuchar a los académicos de la UNAM que lo han solicitado. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para que se aclaren, se disipen estas dudas. Si hay algo que corregir, pues estemos abiertos a escucharlo. Y si está bien hecho el dictamen, pues entonces eventualmente llevémoslo a discusión y a votación al Pleno. La posición del PAN es una posición de sensatez, de prudencia. Nos parece lógico que, habiendo dudas en torno a esta ley, habiendo señalamientos concretos de que se pretende privatizar, que por cierto el PAN jamás se prestaría a una iniciativa de esa naturaleza, pues se abra un espacio de diálogo, que nos escuchemos unos a otros. Todavía falta mucho para que concluya el periodo de sesiones, es decir, no hay urgencia de que salga mañana o pasado mañana, hay tiempo. Abramos este espacio de diálogo y una vez que las dudas se hayan disipado, vayamos en mejores condiciones a la discusión al Pleno. Ciro, no hay más que eso detrás de haber pospuesto esta votación. Oye, en donde sí habría prisa sería en el Sistema Nacional Anticorrupción, que aprobaron muy bien hace que 3 semanas en Cámara de Diputados, pero llegó al Senado y ahí parece que no tiene mucha prisa. Así es, lo que ocurre es que el Sistema Nacional Anticorrupción está íntimamente relacionado con toda la reforma en materia de transparencia. Hay que recordar que la mejor manera para prevenir corrupción pues es con transparencia, y cuando hay actos de corrupción entra el sistema para castigar a los responsables, eventualmente meterlos a la cárcel. Están ya en la fase final en el Senado, en la discusión de la ley de transparencia, y nosotros confiamos que inmediatamente después entrarán al estudio del sistema anticorrupción y esperemos que esto se apruebe, porque lo que hoy le cuesta la corrupción a México es brutal y nos parece indispensable este sistema pues para poner a los corruptos en su lugar. ¿Sí? ¿Ves interés del Senado en sacar el Sistema Nacional Anticorrupción en este periodo? Sí, sí lo veo, definitivamente sí. Hemos tenido un diálogo muy intenso, particularmente con los senadores de nuestro partido, pero también con otras fuerzas políticas. Sí lo veo. Han sido muy claros en señalar que creen conveniente concluir su proceso en materia de ley de transparencia e inmediatamente después entrar al estudio de la minuta, que efectivamente, como señalas, ya se aprobó en diputados y ahora está en la Cámara de Senadores. No le podemos fallar al país en esta materia. México realmente tocó fondo en materia de corrupción. Es un planteamiento integral, un sistema verdaderamente autónomo para que haya órganos externos de control que revisen y terceros que sancionen sin ser parte interesada. El objetivo central es abatir la impunidad, que quien cometa un acto de corrupción reciba el castigo que corresponda. Bueno, pues lo veremos. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, ¿sí ves posible un litro de gasolina entre 10 y 11 pesos? Absolutamente, porque además es lo que está pasando en el resto del mundo. Porque si está pasando en el resto del mundo no puede ocurrir en nuestro país. ¿10, 11 pesos? Sí. Sería buenísimo para ti y para el PAN, desde luego para Pero sobre todo para México, gente. Ciro, para toda la gente. Yo creo que esto no va a prosperar, con todo respeto. Pues nosotros insistiremos. Pese a la lógica, pese a cómo lo explicas, yo creo que no va a prosperar. Insistiremos porque es lo justo y es lo que le conviene al país. Muchas gracias. Gracias a Ricardo Anaya, el coordinador de los diputados del PAN. Gracias por haber estado Ciro. Con nosotros. A ver qué suerte corre esta propuesta, que no es iniciativa, es una propuesta. Incluso tiene un hashtag, lo tienen en redes sociales, lo van a meter ahí. Sí, que baje la gasolina. ¿Ya está como hashtag? Sí, está como hashtag. ¿Y cómo está jalando? Bien, Ciro. Bien. Pues, cuando un planteamiento está bien sustentado, cuando hace sentido, pues la gente lo apoya. Nos tenemos que acostumbrar un poco más los políticos a hacerle caso a la gente y a hacer cosas que hagan sentido. Pero ya está entonces, como hashtag, porque bueno, pensamos que era nada más en la exposición. Y hasta ahí vamos a darle también seguimiento a ver cómo está jalando en redes sociales este hashtag. Pues muy pegador, muy popular, van a decir que populista, que baje la gasolina. Pero no populista, Ciro, porque si uno revisa lo que está pasando en otras partes del mundo, y segundo, si uno observa, esta circunstancia no se había presentado. Que a mí me digan en los últimos 6 años cuándo en un periodo más o menos prolongado de tiempo hubo una brecha tan amplia entre lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos y lo que cuesta en México. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Gracias a Ricardo Anaya.